ciudad increíble y para poder visitarle hay que tener mucha suerte porque el clima acá es muy inestable. Entonces no es muy impredecible. Ahora está despejado, está lindo para poder disfrutarlo. Vamos a estar unas 2 horas o 2 horas y media dentro del complejo arqueológico. Visitando los puntos más. Vean, la montaña que está ahí al frente, una de las montañas más famosas, la montaña Huayna Picchu. Huayna. Aquí van a escuchar un idioma que es el quechua, es un idioma latente. Somos aproximadamente 8 millones de personas que aún lo hablamos, pero no solamente en la parte del Perú, sino parte de Colombia, Ecuador, Norte, Argentina, Chile y Bolivia. Y eso nos va a dar a entender el gran vasto territorio que la cultura inca llegó a dominar. Todo este territorio se llamó el Gran Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo. Es una palabra compuesta. Tahua significa 4, Inti significa sol y Suyu áreas o regiones. Entonces todo este imperio, todo este dominio dividieron en 4 regiones para una mejor administración política, económica, religiosa y militar. Claro, todo este espacio se tenía que unificar gracias a un proyecto integral llamado el Camino del Inca o el Gran Capagnán. Se ha llegado a hacer caminos que todos iniciaban en la ciudad del Cusco y son 45.000 kilómetros de camino que ellos llegaron a realizar. Caminos que traían estas ciudades, pero también caminos que nos van a llevar a las montañas más altas. Bien, si ustedes hacen un zoom con el celular, hay personas ahí en lo alto en este momento. Ahí está. Son 200 turistas que ascienden todos los días hasta la parte más alta. Y ahí arriba vamos a ver andenerías, terrazas, construcciones. Pues vamos a subir hasta allá nosotros. Hasta allá nos vamos nosotros, papá. Por eso era el pasaporte. Vamos a tomar una foto con la montaña Huayna Picchu. El antes. La misma relación, algo la Maybe tomorrow we're gonna be the first ones that came. Okay. No, la vista de allá, cerca de abajo. Hay un filtro. Acá, Detrás de esta. detrás ok. de esta montaña. Entonces me dimos una vuelta. Nosotros pasamos este cañón y empezamos a subir en zigzag. Está acá atrás, ¿no? Vean, qué lugar tan increíble. Right. Let's go a little more up, my friends. Make a line. Réplica o reconstrucción. ¿Por qué el 80% es original? Porque acá nunca llegó un Francisco Pizarro, nunca llegaron los conquistadores. Así es, y esta ciudad se mantuvo aproximadamente 400 años en el anonimato. Es una ciudad que nos va a permitir entender la perspectiva que tenía el hombre andino acerca de su mundo. Vivían bien, con armonía, vean lo que han creado una Los pueblos que han sido conquistados por los incas, es que la cultura inca se llega a expandir, como les dije, casi todo esto, ¿no? Estamos hablando de la cultura más grande de América. Sí. Ahora, en este espacio se calcula que vivían entre 10 a 12 millones de personas. Pero ¿cuál va a ser lo primero que va a empezar el declive de la cultura? Como toda cultura tenemos una época de origen, una época de expansión, de apogeo y de declive. La época de origen de la cultura andina fue en el año, o se remonta al año 1200. ¿Cómo sabemos eso? Gracias a algunos cronistas, ¿no?, que escribieron, y gracias a ellos sabemos estos mitos. ¿Quiénes les contaron estos mitos? Los naturales. Es así que cuando los españoles les preguntaron, ¿cómo, de dónde ustedes surgen? Los naturales les mencionaron que ellos surgían de una pareja mítica, que eran hijos del sol, que se llama Manco Cápac y Mama Ogllo. ¿De dónde vienen estas personas? Del lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo. En líneas generales, lo que le dice el dios Sol o el Taita Inti es que les da un báculo de oro, una barreta de oro, que donde se hundiese esta barreta de oro iba a ser el lugar donde iban a fundar una ciudad dedicada a él.
Es así que salen del lago Titicaca y empiezan a buscar nuevos lugares y llegan a este valle tan productivo que es el Valle del Cusco. Y es ahí, no sabemos dónde, pero que eligen como lugar de origen de la cultura inca. Es por eso que es la capital política, económica, militar y religiosa. Del año de 1200 hasta el año de 1400, la cultura inca no tiene mucha importancia como la que ahora conocemos. Pero ¿cuándo va a empezar a cambiar todo este curso? A partir de este gobernador llamado Pachacútec, el noveno hijo del sol, el noveno inca o el noveno líder. Recuerden, no todos éramos incas. El inca o la palabra inca nada más se refería a la persona que gobernaba y era representante, era hijo del sol y dominaba tanto política como a religión, ¿no? Entonces, Pachacútec empieza a gobernar del año de 1400 y empieza a ganar a las culturas que estaban a su alrededor y va a empezar a expandirse poco a poco. Va a expandirse tanto que la demografía o la población va a empezar a aumentar más y más y más, y él se va a ver obligado en expandir más su territorio y construir estas ciudades para abastecerse más de alimento y así tengan pues una buena relación con los pueblos que él estaba conquistando. Quiere decir que la ciudadela de Machu Picchu data del año de 1400 aproximadamente, donde Pachacútec va a empezar a gobernar. Incluso su nombre de Pachacútec significa en quechua el transformador del mundo. Y él prácticamente va a transformar el mundo en este espacio. Entonces con él va a empezar la expansión. Lo propio va a ser su hijo Tupac Yupanqui y su nieto Huayna Cápac. Entonces son 3 generaciones que van a llegar a expandir todo este vasto territorio. Pero ¿cuándo empieza a decaer nuestro imperio o este vasto territorio? En el año de 1525, un par de años antes de que llegara Francisco Pizarro. Muchos pensamos que por Francisco Pizarro decae esta sociedad y no es así. Claro, el producto fueron los primeros españoles que llegan a Centroamérica. Antes de que llegara Francisco Pizarro, llegaron las enfermedades. Y lo que va a diezmar prácticamente la población de todo el imperio inca va a ser la viruela. Entonces, con la viruela va a morir el nieto de Pachacútec. Y el nieto de Pachacútec, llamado Huayna Cápac, estaba empezando a expandir su territorio al norte para construir la segunda capital, Quito, Ecuador. Pero Huayna Cápac estaba eligiendo a su siguiente gobernante. ¿Por qué ha tenido tanto éxito esta cultura? Porque Pachacútec, la persona que le va a suceder, obviamente va a ser su hijo, pero no necesariamente el hijo primogénito. Vamos a dar espacio nada más para que avancen las personas. Ahí y acá, les voy a explicar. Acá pegaditos, mejor viendo la ciudadela. Entonces Pachacútec lo que hizo es co-gobernar con su hijo. ¿Para qué? Para que sepa que van a tener un buen gobierno. Y es que estos líderes tenían una regular cantidad de hijos. En una crónica mencionan que Pachacútec tuvo 450. Así que el primogénito no tenía que ser el primer líder, ¿no? Y es que muchas culturas han decaído por ello. El primer hijo, ya sea bueno o malo, tenía que seguir la gobernanza. Acá no. Por eso Pachacútec tenía que ver qué hijo tenía las habilidades y las virtudes. De Pachacútec se calcula que dominaron 35 años aproximadamente, pero los 10 últimos años lo va a dominar con su hijo Tupac Yupanqui. Y de esa forma va a seguir un buen gobierno. Tupac Yupanqui hace lo propio con Huayna Cápac. Y Huayna Cápac estaba en ese proceso, pero lamentablemente va a morir de viruela y no le va a dar la oportunidad de elegir a su siguiente gobernante. Es así que Atahualpa, que es su hijo de Huayna Cápac, que estaba expandiendo su territorio, y Huáscar, que se había quedado en Cusco como administrador de ese espacio, va a haber una pugna por el poder y vamos a entrar en una guerra civil. Divide y gobernarás. Quiere decir que Francisco Pizarro llega cuando nos había azotado las enfermedades y cuando estábamos divididos, tanto en política y en economía. Entonces, gracias a eso, un golpe de suerte es que Francisco Pizarro llega a dominar muy fácilmente la cultura inca o andina. ¿Sí? Entonces, es ahí que empieza nuestro declive. Primero enfermedades, después Francisco Pizarro, y pues Francisco Pizarro va a capturar a Atahualpa como un juego de ajedrez, capturas al rey y dominas todo el juego prácticamente. Y es que antes de que llegara Francisco Pizarro, Atahualpa había llegado a Huáscar, a Cusco, había atrapado a Huáscar, había matado a la gente noble y después Atahualpa va a retornar al norte preparándose para ser el siguiente inca, el siguiente líder.
Es ahí que va a llegar Francisco Pizarro. Un puñado de hombres, de 196 hombres. ¿Quién le va a tomar importancia a este puñado? Nadie. Y lo que hizo es Atahualpa invitar a estos hombres. Pero él no contaba que entre esos hombres había un líder llamado Francisco Pizarro. ¿Qué edad tenía Francisco Pizarro? 56 años de edad. Quiere decir que lo que hacía, lo tenía que hacer bien. Y él había planeado toda una estrategia. Atahualpa, como no le da mucha importancia a estos hombres, lo va a invitar, y las personas que acompañaban tras de él, casi 25.000 personas. Pero nadie de ellos portaba un arma. Es así que Francisco Pizarro se presenta ante él. Y Francisco Pizarro traía a un lazarillo, a un muchacho que hablaba, un intérprete. Imagínense un intérprete español, quechua, dos mundos diferentes. ¿Qué es lo que habrá entendido? Y es así que Vicente Valverde, que es el primer obispo del Perú, le va a entregar una Biblia a Atahualpa. Habrá querido mencionar que acá estaban las palabras de Dios. Atahualpa, ¿qué va a hacer? Recibir la Biblia. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a poner ahí al oído. No escucha nada. No huele nada. No sabe a nada. Y lanza. Y es ahí que Francisco Pizarro y Vicente Valverde va a ordenar a que revienten, ¿no?, sus armas, y pues imagínense todo el caos que produce Atahualpa, todo confundido, y cómo era el respeto hacia él, que él estaba cargando en andas, y las personas que eran acuchilladas caían y otra persona tenía que sujetarlo al Inca. Imagínense el respeto que tenían hacia él. Va a ser fácil su captura, lo van a capturar a Atahualpa. Atahualpa rápidamente se va a dar cuenta de que estos hombres querían oro y plata, y es así que va a ofrecer a Francisco Pizarro. Entonces, recuerden, acá se encuentra Francisco Pizarro con Atahualpa. Francisco Pizarro obviamente va a aceptar encantado. Y lo que va a hacer es Atahualpa mandar su comitiva a traer todo el oro y la plata de todos los pueblos aledaños, y claro, de la ciudad del Cusco, la capital. Y es así que se van a tomar aproximadamente un año en llevar todo el oro y la plata. Pero en ese año, su gente de Francisco Pizarro le va a decir: hey, Atahualpa está planeando algo para ti. Tenemos que hacer algo. Y es así que lo van a ejecutar. Antes de eso, Francisco Pizarro ya se había vuelto amigo de Atahualpa, incluso jugaban ajedrez. Y los mismos cronistas mencionan. Y era un gran estratega. Entonces Francisco Pizarro le dice: hey, tienes que morir, te vamos a matar por la presión y todo eso. Y es así que Atahualpa le pide: por favor, no quiero que me quemes en la hoguera, sino dame otra clase de muerte. Y Francisco Pizarro le dice: la única forma de que mueras ahorcado es siendo bautizado católico. Está bien, voy a aceptar. Y él muere siendo católico. Atahualpa enterándose de que va a morir. Y así la gente cree en la religión católica. Así es. Atahualpa, sabiendo que va a morir, ¿qué es lo que va a hacer? Lo tenía atrapado a su hermano Huáscar. Y va a mandar a matar a Huáscar. Porque Atahualpa pensó: Huáscar, mi hermano, se va a aliar con Francisco Pizarro, y el castigo que van a hacer hacia mí no lo voy a poder soportar. Porque Atahualpa sabía lo que había hecho, que había matado a la gente noble. Por eso estábamos divididos. Finalmente lo ejecutan a Atahualpa. Por eso que el oro y la plata que estaba yendo hacia Cajamarca, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en la mitad y se van a dirigir hacia la selva amazónica, escapando. Por eso hay muchos mitos, muchos cuentos, muchas historias de que el oro inca, ¿no?, está en la selva Porque amazónica. nunca llegó al oro allá. Llegó, Ah. se llevaron una gran cantidad, pero seguían recaudando y recaudando. Francisco Pizarro se va a dar cuenta que todo el oro viene del Cusco y se va a dirigir finalmente, y va a llegar en el año de 1534. Llega a la ciudad del Cusco, y en la ciudad del Cusco, ¿cómo va a ser recibido? ¿De mala forma o de buena forma? Si sabía la noticia. Se llevaron todo el oro. De buena forma. ¿Por qué? Porque había matado a Atahualpa, quien había matado al futuro líder, Huáscar. Exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer Atahualpa? Se va a dar cuenta muy rápido de ello, Francisco Pizarro, perdón, y va a elegir un nuevo líder. ¿A quién? Al hermano de Huáscar. Así creaba alianzas estratégicas. ¿Quién va a ser esta persona? Manco Inca. Manco Inca va a gobernar 1 año y medio aproximadamente. ¿Sí? Vamos a dar espacio nada más. Magari, gran amiga. Entonces,
Banco Inca gobierna 1 año y medio, pero se va a dar cuenta que era un Inca títere o manipulado. Entonces, él lo que va a hacer es preparar, ¿no?, un ataque, una rebelión, y si finalmente se van a enfrentar en el año de 1536, bando de Francisco Pizarro y Manco Inca. ¿Dónde se va a llevar a cabo eso? En la ciudad del Cusco. Por eso es que si ustedes van a la Basílica de la Catedral, va a haber al lado una capilla que es la Capilla del Triunfo, donde está la primera cruz que han puesto en la ciudad del Cusco. ¿En honor a qué? Al triunfo de los españoles hacia Manco Inca. Se menciona que la Virgen Asunción y Santiago Matamoros La ayudó. misma historia, la misma historia. Wow, increíble, ¿eh? Y Manco Inca lo que va a hacer es, se va a retirar hacia el Valle Sagrado a Ollantaytambo. Ahí es su segundo enfrentamiento. Logra soportar un poco más, pero lamentablemente muchos grupos que habían sido conquistados por los incas se van a aliar a Francisco Pizarro. Y nosotros nos vamos a enfrentar pueblo contra pueblo. Manco Inca, consciente de ello, lo que va a hacer es retirarse a un lugar llamado Vilca Bamba, el último refugio inca. Y lo que va a hacer Manco Inca es pasar por estos caminos. Y lo que necesita es recaudar gente. Va a convencer a las familias que habitaban acá. Y finalmente van a abandonar esta región. Pero Manco Inca había visto todos los destrozos que había visto en el Cusco. Y lo que va a decidir es proteger este espacio. ¿Cómo lo hace? Destruye los caminos del Inca. Claro, los caminos era un sistema que ayudó a expandirse muy rápido, pero fue el talón de Aquiles para ellos también. Destruyen, aíslan este lugar. Un par de años, con tanta cantidad de lluvia, se cubrió de verde y así se olvidó en el tiempo y en el espacio. Pero el objetivo fue logrado. Y gracias a ello es que nos sentimos más orgullosos. De que nuestra quedó algo, por lo menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, de esta forma es que se protege este lugar. Y es por eso que no sabemos el nombre de este espacio. Por eso estaba todo verde. Así como es. si fuera una siembra de Como taiga. nadie ha llegado, no hay ninguna crónica, no hay ningún documento que nos indique cuál fue el Eso nombre estaba original como de esto. eso, así. ¿No quedaron artefactos ahí? Como... Lo interesante que la ciudad de Machu Picchu, como estábamos en pleno apogeo, esta ciudad no fue terminada de construir. Wow. Quiere decir que cuando abandonan este lugar, cuando claro, primero Francisco Queda Pizarro tal toma cual. el poder, las personas que estaban trabajando acá eran personas que pagaban impuestos, tributos. Y claro, si no hay alguien quien registre mi tributo que estoy dando, se van a dejar. ¿Qué es lo que dejaron? Herramientas, cinceles, barretas, hachas, palancas. Wow. Acá no existe la propiedad privada, pertenecía al Estado. Exacto. Dejaron eso, que años después, que casi 400 años, van a encontrar estos artefactos que nos indica que el hombre, con un gran sistema de organización, transformaron esta roca tan dura en esta obra de arte. Increíble. ¿Sí? Increíble. Ok. Ay, espera. Miren, una foto en grupo sale mucho, ¿no? Pero la fiesta más importante se llevaba a cabo el 21 de junio. Para ustedes empieza el verano. ¿Qué quiere decir? El día más largo del año. Pero para nosotros, El el día invierno. más corto. El invierno. El Inca es hijo del sol. ¿Por qué ellos llegaban a dominar este espacio? Por derecho divino. Porque el sol, obviamente, era su padre. Por ende, la deidad más importante es el sol. Como es el día más corto, ¿cómo ellos lo podían interpretar? Como si el sol se estaba alejando. ¿Qué es lo que tienen que hacer para que retorne? Ofrendas, rituales. ¿Y cómo sabía que era un 21 de junio si no tenía un iPhone 20 a la mano? Gracias a este movimiento. Era un estudio astronómico. Entonces ellos sabían por eso cuándo iniciaba cada 21 de junio. Esta información lo utilizaron para manipular a la gente. Claro, Claro, la religión necesitaban siempre se poder. ha utilizado para eso. Sí, Entonces, claro, uno hacía sus ofrendas rituales y o magia volvía el sol. Pero también ese conocimiento era de vital importancia porque su eje de la economía se basaba en la agricultura. Gracias a esto uno podía saber cuándo sembrar para obtener buenas cosechas. Por eso es que ellos incluso han hecho estas terrazas, han aplicado esta tecnología y sabían observar el paso de la luna, el paso del sol, las estrellas que le podían avisar, por así decirlo, cómo iba a ser este año o al siguiente, si iba a haber pocas o muchas lluvias.
Porque tú no vas a ser loco en una época donde no haya lluvias, sembrar papa. Este esfuerzo va a ser en vano, no va a Claro. producir. Entonces, por eso ellos Lo tuvieron que tenían aprender, sí, a puras Así bregas, Así es. pero lo Acá, aprendieron bien. el Templo del Sol se conoce ese lugar. Ahí se puede ver. Del Templo del Sol, Ujú. una escalinata más arriba, ven una línea delgada. Sí. Ese es el canal. Ujú. Ese es el canal de agua, el canal de 800 metros que les mencionaba. Sí. Oh, por ahí ellos dirigían el agua. Así es, miren, esta es la representación de la ciudadela de Machu Picchu. Así se veía en ese entonces. Ah, con su techito y todo. Todo lo que tenía que terminar en forma triangular tenía un techo. Y vean, ahí vamos a ver que hay una muralla que separa el sector urbano y este vendría a ser el sector agrícola. ¿Sí? Vamos a ver unas plazas principales, la que estamos viendo ahí al frente. En ese espacio no se ha encontrado material fértil. ¿Qué quiere decir? Que era un punto donde las personas se juntaban a hacer algunas ceremonias especiales. Y justamente nosotros vamos a ir ahí abajo. Ahorita es el punto más alto y después vamos a descender. ¿Ok? Vamos a subir allá, ¿no? Vamos a subir allá. Claro. Y después vamos para allá arriba. En geología, esta formación geológica se conoce como un batolito. Esta roca, hace millones de años, estas montañas no las podíamos observar. Como toda roca, antes era magma, antes era lava. Por eso tenemos rocas ígneas intrusivas y extrusivas. Esta roca es una roca ígnea intrusiva. ¿Qué quiere decir? Que antes que salga de la corteza terrestre, el magma se enfrió y por los agentes de presión. Por eso esta roca contiene cuarzo, feldespato y mica. Es una roca demasiadamente dura. Pero cuando empieza a surgir este macizo rocoso, cuando hay choque de placas tectónicas, surgen estas grandes masas de tierra, pero también va a surgir este batolito. Tanto ha sido la presión que esta roca llegó a alcanzar hasta los 6.210 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la montaña Salcantay. Entonces todo esto, este batolito tiene 400 kilómetros cuadrados de extensión. No sé si alguien... Fractura natural. Entonces esa fractura natural ellos lo utilizaron a su favor. ¿Qué quiere decir? Que acá hay un vacío. Cuando cae mucha lluvia en la ciudadela, como el suelo está tan compactado, tiene que haber una u otra forma de que salga el agua. Entonces va a salir por desfogues y va a llegar a este punto y ahí va a desaparecer el agua prácticamente. Así es. Ahora vean, todo el agua que va a regar este campo agrícola, de la misma forma va a desaparecer acá. No es que el agua va por encima, sino desaparece prácticamente. Pero también van a utilizar como un punto de dilatación. Hay movimientos telúricos. Como no se compromete toda la infraestructura, va a minimizar el impacto telúrico. Imagínense, del año de 1450, donde se calcula que este lugar se volvió un lugar habitable hasta la actualidad, ¿cuántos años pasaron? 550 años y un poco más, que la ciudad sigue de pie, gracias a estos aspectos, como el que estamos viendo acá. Es increíble, 2-3 horas llueve muy fuerte, vamos a ver cómo funcionan los ductos de drenaje y Entonces todo. una pregunta, ya por ejemplo ese caminito de piedras, ¿fue restaurado o todavía fue Todo esto es original. Lo interesante es que cuando Hiram Bingham toma fotografías, tiene fotografías del año de 1911, 12, 13 y 14. Y se ve el gran nivel de conservación que tienen estos lugares, ¿no? Esta roca es increíble. Si hacemos una foto en pareja, luego rápido, acá dejamos las cosas. Están concentrados. Están concentrados por allá, sí, Miren, ahí está el canal. ¿Ven? Donde están caminando esas personas, un poquito más arriba hay una línea. Ese es el canal de agua. Oh, ya. Ese es el canal. La línea que se De ve. ahí venía el agua. Así es, entonces la montaña, en el corazón de la montaña, lo que ellos han encontrado son manantiales. Uno de esos manantiales fue analizado, fue estudiado y fue canalizado 800 metros que lleva a la parte media de la ciudad y de ahí se va a dividir en fuentes donde las personas que habitaban acá tenían que recaudar agua desde ese punto, ¿no? Solamente para uso doméstico y uso ritual o religioso, no para regar estos campos, porque agua hay en abundancia. Más bien lo que ellos tuvieron que crear es un sistema de drenaje para que no se acumulara el agua y no dañe este lugar. ¿Sí? Vamos para acá. Bien. Ahí está, montaña Machu Picchu, montaña Huayna Pero hay Picchu. alguna grande, por ejemplo, mira esta.
Vean el camino del Inca por allá, ¿no? Ajá. Así es. Y vean cómo ellos se han adaptado prácticamente, las terrazas, bandenerías, se adaptó a la montaña. Si nosotros queremos crear un sitio plano ahora en las montañas, ¿qué es lo que hacemos? Caterpillar, tajos, Sí. alteramos la forma y a la misma vez estamos debilitando y a la misma vez vamos a sufrir consecuencias. Movimientos telúricos, lluvia, ruinas. Esto no es una ruina. Una ruina es un lugar arruinado. Esto no está un lugar arruinado. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ellos llegaron a crear estos sitios planos? Empezaron a crear estos muros. Allá. Crearon estos espacios vacíos y empezaron a rellenar con tierra. Tiene 4 capas en total cada terraza que estamos viendo ahí. La primera capa, roca. Segunda capa, la grava, que los picapedreros empezaron a tallar y a dar forma. Ese residuo lo utilizaron como segunda capa, como capa de filtración. La tercera capa y la cuarta capa es la que llama la atención, porque la tercera capa es arena y la cuarta tierra fértil. Allá es roca, 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 viento, lluvia. ¿Dónde se concentrará el material rico para la agricultura? En el valle. Quiere decir que el hombre tuvo que descender al valle y traer todo este producto hasta acá arriba para rellenar cada recipiente de estos que han creado. Imagínense, todo lo que impulsó la agricultura. ¿Sí? Entonces, es por eso que la misma roca, al tener cuarzo, porque tiene 40% de cuarzo, está captando tanta radiación que con la humedad va a crear un ambiente favorable para que la raíz germine muy rápido. La producción era muy rica acá. Y la producción no era para el consumo de las personas que habitaban acá, sino para hacer rituales u ofrendas. Pero claro, las personas que habitaban acá tenían que alimentarse de alguno u otro modo, entonces tenían que traer de montañas a espaldas de la montaña y otros lugares productivos y traían de ahí. ¿Y saben por qué es un lugar donde esta producción era más para rituales? Porque no es un sitio cualquiera, estamos en un lugar mágico religioso. Vean el paisaje. Es un paisaje especial, las montañas para nosotros son protectores. Por eso a cada montaña le asignamos un nombre, un género, un comportamiento. Prueba de ello, cada montaña que estamos viendo hay un camino inca original que nos va a llevar hacia allá. Vean allá la línea vertical. Sí. Esa línea nos está llevando a la montaña Yananti, esa línea de allá. Están empezando a limpiar para que los turistas lleguen hasta la parte más alta, que ni siquiera se ve la montaña. A esta montaña también se va subiendo y a ambas montañas, como mencionaba. Entonces, no solamente la maravilla es por la obra maestra de ingeniería que ellos han llegado a elaborar, sino por el paisaje mágico religioso que nos va rodeando. El paso del río, que el sol va siguiendo este paso, las montañas y el mismo material líquido que fue utilizado. Todo, éramos un todo, ¿no? No como la filosofía europea, todo giraba alrededor del hombre, ¿no? Ahí están las llaves. Bueno, esos animales ayudaban como animales de transporte. De esta forma, con esos animales traían toda la producción. Ahí está. Máximo 20, 25 kilos. Muchas gracias. ¿Una foto? No pasa por ¿Quieren que les tome la foto? No. ¿Quieren? Puede ser de aquí, sí, le damos, ¿eh? Dale, no, ustedes. De aquí da. Porque como es acá es. Lugar para construir su ciudad. O sea, posiblemente todo esto era así mismo. Así es, de esa entonces manera. habían canteras, esto es una cantera y vean ahí al frente, vemos una pirámide trunca, era otra y allá habían los matorrales. Ajá. Ese espacio recién están haciendo estas plataformas sobrepuestas, entonces todo estaba en pleno proceso de construcción. Era un lugar habitable, porque cuando Hiram vino y llega a encontrar acá, encontró 177 esqueletos. Neonatos, personas embarazadas, adultas, jóvenes. Entonces eran personas que se habían enterrado en cavernas naturales, lo habían adaptado y enterraron a sus muertos ahí. Si ustedes van a visitar otros lugares, otras ciudades arqueológicas, hay cementerios asignados para enterrarlos, pero acá no. Acá lo que enterraron es en la periferia de la ciudad. Quiere decir que las personas que habitaban acá
o estas personas que habían sido enterradas no tenían un rango muy alto. Eran personas que mantenían el lugar, personas que se dedicaban a la artesanía, a la orfebrería, agricultores, pero también dentro de estos se han encontrado 15 de ellos que llaman la atención, porque tienen el cráneo deformado, alargado, prolongado, y era una práctica para diferenciarse de etnias o de las personas que tenían mayores jerarquías como los sacerdotes. Entonces, de estos 177 esqueletos, 15 de ellos fueron encontrados en los templos más importantes, por así decirlo. Y según el contexto funerario por el cual han sido descubiertos, eran los sacerdotes, eran las personas encargadas de hacer estos avistamientos del paso del sol en solsticios, equinoccios, o hacer ceremonias o rituales en estos espacios, ¿sí? Estos 177 esqueletos fueron analizados, fueron estudiados, y gracias al isótopo de carbono que tienen los huesos, se sabe, por ejemplo, la dieta de estas personas. Si yo sé la dieta de estas personas, obviamente voy a saber de dónde proviene. ¿Qué es lo interesante? Que de esqueleto a esqueleto hay una diferenciación dietética. Eso quiere decir que acá no vivía un grupo homogéneo, sino un grupo multiétnico. Entonces, cada vez que llegaban a expandirse, tomaban las tierras, hacían alianzas estratégicas, pero también tomaban a los mejores hombres para que pues impartan su educación acá, orfebres, arquitectos o astrónomos, ¿sí? Acá vean por qué esta roca es tan dura. Aquí está el cuarzo. Normalmente la composición de esta roca se encuentra en forma granulada, pero acá tenemos algunas vetas de cuarzo y acá también, ¿sí? Ahora, tanto en Mesoamérica, nos referimos a México, o como las culturas aquí en Perú, no llegamos a la aleación del hierro. No creamos cinceles, barretas de hierro, nos quedamos en la era del bronce. Y sabemos que el bronce no es un material tan duro. Pero a pesar de que han tenido limitaciones en sus materiales, en sus instrumentos, llegaron a transformar esta roca. ¿Cómo es que llegan a cortar esta roca o a quebrar esta roca? Acá está un claro ejemplo, vean. La parte más débil ellos llegaron a atacar, por así decirlo. Estos vienen a ser diaclasas, entonces son fracturaciones naturales que introducen cinceles, barretas y hachas, y de esta forma llegan a quebrar. Pero estos elementos que les mencionamos no permitían poder tallar esta roca. El bronce no va a tallar esta roca. Por eso han tenido que buscar otro material, otro elemento mucho más duro. Y en esto llegaron a encontrar una roca más dura, que es una roca de color negro, que se llama hematita. La hematita tiene 70% de porcentaje de hierro. Por acá, por favor. No llegaron a encontrar, no llegaron a la aleación, no llegaron a fusionar elementos para obtener el hierro, pero sí encontraron en su forma natural. Entonces, esta roca, que es la hematita, tiene un grado mayor de dureza que esta. Esta roca tiene 7 grados de dureza en una escala del 1 al 10. ¿Han escuchado alguna vez sobre la escala de Mohs, que mide la dureza de las rocas? El número 1 viene a ser el talco o el yeso. ¿Cuál será la roca más dura? El diamante. El diamante. Ayer me dijo la cabeza de mi marido, una señora, pero no, el diamante. 1 al 10, 7 grados de dureza. Y la hematita, 8 grados de dureza. Y eso les permitió poder tallar. Todos esos elementos que les mencionamos ahora fueron encontrados por el equipo de Hiram Bingham. En total se encontró 45.000 piezas de fragmentos, cerámica, metales, restos óseos, ¿no? Los cuales ahora se exhiben en el Museo de la Casa Concha, que está ubicada en la ciudad del Cusco, al lado del Hotel Mar. O sea, hay uno que quiere ir a ver, lo puede. Antes no, antes uno tenía que viajar a Estados Unidos, hacia el estado de Connecticut, al Museo del Peabody, que pertenece a la Universidad de Yale. Entonces, ahí se llevaron todas las piezas. Pero ahora ya se pueden exhibir, ya se pueden observar aquí en Cusco. Estas piezas, ¿cuándo retornaron? 100 años después. Hiram Bingham había llevado por un par de años para ser estudiado, pero el Estado peruano tuvo que hacer gestiones para la repatriación de estos elementos. Y finalmente lo devuelven 100 años, ¿no? Conmemorando los 100 años del descubrimiento de la ciudadela de Machu Picchu. ¿Hiram Bingham habrá sido el descubridor de Machu Picchu? No, ¿verdad? Porque habían personas que ya conocían este lugar. Pero sí es el descubridor científico de este lugar. Nadie antes había hecho una excavación con fines de estudio. Y gracias a él es que se da a conocer al mundo
y por eso es que la National Geographic, que va a apoyar esta expedición científica, va a tener la primicia de esa vez y va a dar a conocer en el año de 1913. ¿Sí? Muy bien. Vamos por acá. ¿Cómo se pronuncia? Yale. Ujú. Universidad de Yale. Yale. Acá está un claro gráfico, ¿no? Bueno, es una ilustración de cómo ellos llegaban a trabajar. Estos son los cinceles, barretas que ellos encontraron, ¿no? Y de esta forma ellos empezaban a fracturar. Ahora utilizaban estas rocas de color negro para desgastar lo que son las rocas, ¿sí? Así como cuando abandonan este lugar y dejan todas las herramientas de trabajo, también abandonaron algunas rocas que estaban en pleno proceso de movimiento, que están por allá. Esas son las famosas rocas cansadas, rocas que nunca llegaron a su final, se cansaron a la mitad del camino, ¿sí? Pero lo interesante es que debajo de esa roca hay un rodillo de piedra, y es ahí que se puede evidenciar el sistema que ellos utilizaron para transportar debajo de esa roca. ¿Vamos a ir ahí? La época estaba derrumbada. So, up there, ¿Y esa debajo? Sí. Claro, utilizaban rodillos de madera. Ahora vean, ahora ya estamos hablando de otro tipo de arquitectura o otro estilo de construcción. Vean, las rocas están bien lavadas. Vean, las rocas están perfectas. Es la misma arca, es el mismo tipo de arca. Solamente que este espacio es más fluido, más trabajado. Vean el material que está allá. No está terminado de trabajar. No es que Juan, el obrero, ha llegado a tallar más. Juan seguramente daba una idea del tamaño que necesitaba el ingeniero. Pero ¿cuándo daba el último trabajo? En el ensamblaje. Vean, esta roca era mucho más grande, pero lo que están haciendo es tallar y dar el acabado en este punto. Uno puede creer que ellos han utilizado herramientas mucho más sofisticadas, como rayos láser. Pero ahí se ve el proceso, cómo ellos han utilizado esa roca de color negra y empezaban a tallar. A pesar de que este lugar no estaba todavía aún terminado, ya estaban haciendo algunas ofrendas. Por eso Hiram Bingham, junto con su equipo, cuando empiezan a hacer excavaciones, van a encontrar huesos de animales que habían sido sacrificados, como la llama. Entonces acá se encuentra mucho hueso de llama. ¿Para dónde habrá estado dirigido este altar? Según los detalles, estaba dirigido a la montaña Machu Picchu. ¿Sí? ¿Por qué mencionamos esto? Por este detalle. Vean. ¿Ustedes conocen la Cruz del Sur? ¿O el Crucero del Sur? Osa Polar. ¿La Osa Polar conoce? Sí, sí. ¿Por qué será constelación Osa Polar? ¿Por qué es importante? A los navegantes, a ver. Para los pues, navegantes, porque te apunta al norte. Para nosotros, la Cruz del Sur. La Cruz del Sur forma una cruz, tiene 4 estrellas, 1, 2, 3, 4, líneas imaginarias, cruz. Y justamente en este mes de mayo, la Cruz del Sur se ve muy cerca de la montaña Machu Picchu. Si yo estoy haciendo un altar dedicado a la montaña Machu Picchu, tengo que volverlo físico una de las constelaciones más importantes. Es esta de acá. Ahora, la Cruz del Sur, la estrella más brillante, igual que los navegantes, se apunta siempre al sur. Y en muchas figuras, imágenes, siempre van a ver la chacana, que es una cruz escalonada.
que simboliza la cruz. Justamente en este mes de mayo empieza el nacimiento de la llama. Y era como si sus dioses estaban anunciando el nacimiento. Si ustedes agarran una brújula, a ver, ¿quién tiene una brújula? En el teléfono, ¿no? Si estoy volviendo físico este material, 1, 2, 3, 4, por favor, una brújula agarren. ¿Tienen una brújula? Yo tengo una acá, ¿no? En el celular, con el teléfono. Ese es para los lagos que vas allá abajo. Vean acá, acá lo voy a tomar. ¿Dónde está el este? Esa punta. El oeste, por allá, el norte y el sur. Así está exacto. Pero está de manera exacta. Miren, miren acá. Ahí está. Exactamente. Vean cómo ellos han llegado a tallar la Cruz del Sur. Ahora vean, al oeste, ¿quién está? La montaña San Miguel. Y hay un altar ahí. Hacían ceremonias antiguamente. Y al este, lamentablemente no se ve, pero es una montaña que tiene nieve perpetua. Se llama la montaña Verónica, en relación a esta ciudad. Entonces las montañas eran entes protectores. Y se encuentra al este y la otra montaña al oeste. ¿Y quién estará al norte? Cuando el sol viene el 21 de junio, por el La montaña Huayna Picchu. ¿Quién está al sur? La montaña Machu Picchu. Estamos en una geografía sagrada, en un paisaje mágico religioso. Por eso es que Machu Picchu era una ciudad multifuncional. ¿Por qué? Funcionaba para el ámbito político, económico, militar. Pero el principal funcionamiento era la religión o la espiritualidad. No somos dueños de la verdad. Hay muchos guías que van a tomar otras teorías, pero estamos de seguros que este lugar era un lugar mágico y religioso para nosotros. Por eso es muy importante los estudios antropológicos, ¿no? Entonces, todavía seguimos viviendo con esas creencias, todavía seguimos haciendo estas ofrendas. Por eso es que en este espacio, vean, no tiene la misma calidad de trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando Jairam vino en las excavaciones va a encontrar recipientes donde había rastros que habían producido o hecho chicha, fermento de maíz. Quiere decir que en ese espacio se preparaban las ofrendas dirigidas a este espacio y al frente. Por eso no aplicaban el mismo estilo de construcción. ¿Vivían ahí? ¿No? No, ellos son personas del Ministerio de Cultura que se encargan de proteger y conservar el lugar. Vean, ¿ven ese agujero ahí? Sí. Acá con el otro agujero de allá. Esta roca que está haciendo está soportando el dintel de madera que va a pasar. Ahora, ¿ven esa roca sobresaliente? Es esta protuberancia lo que está haciendo. Diariamente. Bueno, acá no nos hace reflejar. Ahí está. Machu Picchu has like a 600-year-old rock. That's usually we show people want to do that. This is instructions. It's like a Western food. Diferente, ¿no? Uno se pone debajo de este techo, más fresco incluso. Este es el mismo material que se utilizaba, ¿no? Paja brava. Es un material termodinámico, fresco durante la mañana y mantiene la temperatura en la noche, ¿sí? Y eso también se utilizaba como cuerdas para jalar esas rocas que hemos visto utilizando los rodillos de piedra. Parece una vivienda, pero acá uno se moriría de frío. ¿Sí? Ahora vamos a ver que estos espacios estaban enlucidos con barro. La roca no estaba expuesta, como estamos viendo, estaba enlucido y también tenía techo. Claro, habrá pasado un par de años, 10, 15 años, para que ese techo se caiga y después la lluvia empieza a lavar todo el enlucido que habían creado. Por eso es que no se permite, ¿no? Alterar estos espacios. Vemos esa roca, vean. Sí. Vemos ese estilo de construcción. Sin argamasa, sin pegamento. Por ende, ya te menciona que es un lugar de mucha importancia. ¿Sí? ¿Alguna vez han tomado un taxi, ¿no? Y han visto alguna imagen de un Cristo moreno
o del señor de Huanca o Coyoriti. Siempre dan una estatua. Y lo que van a ver es que una imagen religiosa grabada en una roca. ¿Por qué? Porque para nosotros estos espacios eran lugares sagrados. Entonces a ellos les brindábamos ofrendas y les agradecíamos por proteger este espacio. Pero eso se han dado cuenta ¿quiénes? Los católicos. Y por eso es que mencionan que como un milagro surge la imagen de Cristo justamente en este espacio. Lo que vivimos ahora es un sincretismo de religión. Claro. Creemos fuertemente en la imagen y también creemos fuertemente en la roca o en la montaña. Nos juntaron los dos. Nos juntaron, somos parte de Y él. amén. Y nuestras creencias son demasiado fuertes. No sabemos quién nos hace el milagro al final de cuentas, pero ya está. Y son fuertes. Ahora, vean, esta roca, la forma que va teniendo, es una sombra hecho piedra de la montaña que está Montaña de atrás. atrás. Hay caminos que nos llevan hasta la parte más alta de las montañas y cada montaña tiene un altar dedicado a ella. ¿Y saben qué es lo interesante? Que nosotros sabemos mucho gracias a las crónicas, gracias a que los primeros españoles escribieron. Pero claro, ellos tienen otra perspectiva de la vida. Pero qué mejor que un dibujo que te relate de mejor forma. Es así que un cronista llamado Guamán Poma de Ayala empieza a dibujar. Y en uno de esos dibujos se sabe gracias cómo ellos llegaban a cultivar, cómo llevaban en anda las momias de los incas que habían fallecido y también cómo el inca o los sacerdotes entablaban conversación con esto. ¿Se imaginan conversar? Entablar una conversación. Por el hecho de que no lo ves es que no existe. ¿Sí o no? A veces pensamos, ver para creer, no necesariamente. Hay cosas que están sucediendo ahorita y otras cosas, y otros objetos, o otras personas sí lo ven. El silbido del perro, ¿quién lo escucha? El perro. El perro. Hay colores que nosotros no podemos diferenciar y la ciencia ya ha afirmado esto. Entonces ellos podían, ¿no?, sentir estas vibraciones que emanaban de estos. Revelación 12. ¿Ahora? ¿Alguna pregunta? Lamentablemente no se puede ver la montaña porque está cubierta por nubes. Vamos a hacer una foto del grupo completo aquí. Claro. Está el museo de sitio llamado Manuel Chávez Bayón. Entonces en ese museo también puede ver algunas evidencias, ¿no?, de los restos que han encontrado. Ajá. Entonces ahí está el mariposario y el pueblo de ahí del mariposario son 20 minutos caminando. Si por ejemplo no les van a cambiar el tren, ya tienen alguna opción para poder cambiar un poquito, aprovechar el tiempo que está. Mira cómo empezaban a trabajar desde allá, haciendo la terraza. Las montañas en época inca eran conocidas como Apus. Apus, que significa protección, protector, mineral, Encima de los materiales van a ver esos robles sobresalientes a este lado con agujeros, ¿sí lo ves? Para poner los palos, pero también para pasar las cuerdas, vean, tienen agujeros, imagínense hacer agujeros en esta roca, tan dura. Ahora el primer nivel vamos a ver que no tiene ventanas abiertas, el segundo sí, ¿sí lo ven? Todo lo que es el segundo nivel. Si usted, la señorita, está entrando por ahí, usted ve la puerta de allá del segundo nivel, porque son viviendas de 2 pisos. Del segundo nivel el acceso es mucho más amplio y las ventanas están aperturadas. Están en el primer nivel, el acceso es cerrado. Quiere decir, para crear hermetismo. Vengan por acá, por favor, y van a ver la perfección de cómo ellos llegaron. Ustedes se paran acá, van a ver cómo esta ventana se va a alinear a la otra y a la otra. ¿Para qué? Para que el ducto, el viento, siga pasando por este espacio y lo mantenga refrigerado el segundo nivel. Entonces, en el primer nivel las personas lo utilizaban como vivienda. ¿Cuántas personas habitaban acá? Entre 7 a 8 personas. Acá no hay una división para los niños o niñas, adultos o jóvenes, ¿no? Todos. Por eso, si ustedes van al lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, uno puede ver cómo viven hasta hoy en día en espacios tan pequeños y solamente para descansar. Acá no hay Netflix, no hay HBO. Solamente para descansar.
5 de la mañana, ¡pam! Vámonos a trabajar. Y después vuelven 6 de la tarde. Acá no se concentran para comer. La comida lo preparan una noche antes. Quiere decir que al día siguiente se va la comida fría. Para que sea mucho más rápido su consumo. Claro, no es nada difícil hacer calentar la comida en otros lugares, pero tenía que salir frío. Entonces, por eso es que se calcula que aquí en la ciudadela de Machu Picchu habitaban entre 500 a 600 personas de manera permanente. Una vez se había vuelto el lugar habitado. Entonces, unos 30 años les tomó para que lo volvieran habitable y después trajeron personas de diferentes lugares, y eso lo sabemos gracias a los estudios del buen construcción. Que nosotros vivimos en Zigzag. Esta carretera tiene 8 kilómetros de distancia y el nombre de esta carretera es Hiram Bingham, en honor al descubridor científico de Machu Picchu. Hiram Bingham. Por eso Hiram Bingham va a ser invitado a volver acá. En el año de 1942 es que se inaugura esta carretera. Y él llegó a venir. Y él llegó a venir a los 74 años. Volvió a llegar acá, por última vez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería su...? Para que, Impresión. como en honor a él, hicieron esta carretera y lo bautizan con este nombre. Invita el Estado peruano a que viniera esta persona. Y es que gracias a él es que ahorita el turismo también, el marketing de esa época. Imagínense darnos a conocer por la National Geographic Society. O sea, de Perú, lo máximo es... En realidad, cada vez que ellos se expandían, necesitaban construir estas ciudades. Sí, yo digo que Perú se conoce más que por Machu Picchu. Muchas personas ni siquiera saben qué es Perú. Pero sí saben Machu Picchu. Entonces, hoy ya se está Muchos haciendo amigos. un estudio de esa posibilidad. ¿Por qué? Porque mientras menos gente, mientras menos tiempo tenga la gente de visitar Machu Picchu, más turistas van a poder venir. De hoy día solo se visitan 5.600 personas por día visitan. Entonces, al reducir a 2 horas, se puede incrementar a 10.000 personas por día. Está limitado necesariamente para proteger y conservar el bosque. Oh, sí, 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 sí. Lamentablemente la cantidad o la masa de turismo trajo consecuencias, hundimiento de algunos sectores y deterioro de algunos sectores. Tengo una amiga que su padre vino visitando y no encontró su papá. Okay, friends, I'm waiting for you here, please. No, thank you. Es interesante, cuando ustedes van a la ciudad del Cusco van a ver que las calles están alineadas de este a oeste. ¿Por qué? Porque al este está una de las montañas más altas, que es el Ausangate, y al oeste está la montaña Salcantay. Si ustedes van a googlear, las 2 montañas más altas en la región del Cusco son estas 2. Y justamente la ciudad del Cusco está en medio de estas 2 montañas. Por eso las montañas eran entes protectores. Y por eso sus calles se orientan de este a oeste. En este caso, ¿de qué forma se orientarán? Vean. Vamos a dar espacio, por favor. De norte a sur. Si ustedes agarran una brújula, vean. Exactamente al norte está la montaña Huayna Picchu y al sur está la montaña. ¿No? Entonces vean. Coincidencia, no creen. Todo estaba planificado, el hombre andino observaba y observaba muy bien. Entonces habrán tomado su tiempo para poder planificar, para poder diseñar, ¿no? El diseño Todo tenía urbanístico. una razón. Todo tenía un porqué. La posición, el material, ¿no? La ubicación de los puntos para venir en los datos. 16 fue. Quiere decir que la persona que vivía al extremo tenía que venir a tomar agua, a captar agua desde ahí. Vean ese muro largo. Ese viene a ser la casa del Inca. ¿Por qué? Porque es el único espacio que tiene subdivisiones internas. Tiene 4 subdivisiones. Y claro, el Inca
cuando vivía en ciertas épocas, porque no vivía de manera permanente en este espacio, porque lo vivía más en Cusco. Venía en ciertas épocas y tenía que quedarse en un lugar propicio. Pero antes de dirigirse al Templo del Sol, tenía que hacer una limpieza ritual con la primera fuente de agua que venía de la montaña. Antes de ingresar al Templo del Sol, ahí más a la derecha hay otro espacio que se llama la Casa del Sacerdote, un guía espiritual, que le llegaba a recepcionar al Inca y después, ¿no?, le ayudaba a observar o a hacer este tipo de ceremonias. Ahí está. El lugar más importante de la ciudad. Claro, cuando el Inca no estaba, tenía que haber un curazo, una persona administrativa de este lugar, un representante de este gobierno. ¿Alguna vez han visto un cóndor? No. A veces se ve, a veces. Hay que tener demasiado cuidado. El cóndor es el ave voladora más grande del mundo, ¿no? Ahí está el vuelo del cóndor, ¿no? ¿Te imaginas cómo planea? 3 metros, 3,5 de largo. Y cuando el hombre antiguo vio al cóndor alimentarse de los animales del interior, seguramente se preguntó, ¿y esta ave qué se estaba llevándose? Su vibra, su alma, su energía. Y después ver sobrevolar al cóndor sobre los 6.500 metros, dijeron, este animal es sagrado porque nos ayuda a trascender del mundo material al mundo espiritual. Por eso es que el cóndor siempre está vinculado con lo que es la muerte prácticamente. Entonces este animal nos va a ayudar siempre a trascender de un punto a otro. Y justamente vamos a visitar el templo del cóndor. Vea, el cóndor se diferencia porque el cóndor macho tiene una melena, tiene un collarín, una chalina blanca. La hembra no lo tiene. ¿Sí? Entonces, acá lo que vamos a ver. ¿Qué será esto? Su cabeza. Sí, Pico. sí. Esto viene a ser la chalina o el collarín que tiene el cóndor. Este es su cuerpo, ¿cierto? Un ala y la otra. Oh, ya. Sin necesidad de masticar hoja de coca. Se puede ver, sí. Aquí me vi. Wow, increíble. Si uno le toma 0.5 va a tomar las fotos. Vean, así. Y encima de las alas, ¿qué hay? Esas estructuras parecen puertas falsas, nichos, donde estaban ubicadas los cuerpos que estaban siendo trabajados, para que literalmente los lleve a trascender de este espacio. ¿Sí? Prueba de esto, los ceremonias, porque encuentran huesos de animales que habían sido sacrificados. Parte de estas ceremonias. Eso sigue para adentro. Sí. Es ahí que se encontró estos huesos de los sacrificios que se hicieron, ¿no? Ahí está. ¿Ven esa estructura ahí arriba? ¿Sí? Bueno, ya se ha derrumbado un poco, pero es ahí que estaban alojadas las momias también. Hay una representación que lo vamos a ver de manera más clara. ¿Ven esos agujeros? Un altar. Oh, pero lo tenían destapado. Las momias, sí. No son como los faraones, porque las momias tenían incluso más importancia cuando tenían en vida. Entonces a ellos se les consultaba. Entonces el líder, que era Pachacútec, tenía que preguntar a cuántas momias antiguas. A 8, porque era el 9º inca. Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, tenía que consultar a Pachacútec si realmente la decisión que estaba tomando era buena. Pero Pachacútec en su vida había conquistado otros pueblos. Y cuando yo era inca, necesitaba conquistar y necesitaba mano que me ayudara a conquistar. Entonces tenía que pedir permiso al dueño de estas sociedades que él había conquistado entonces. ¿Y cómo lo hacía eso? Con oráculos, pidiendo permiso. Por eso tenía, ¿no? Siempre estaban presentes las manos. ¿Okay?
Eran cuerpos momificados, eran cuerpos que llevaban las mejores prendas, eran cuidados, pasaban aceite, ¿no? Pero claro, no todo el momento estaban expuestos porque estos se hubiesen deteriorado. Entonces en ciertos momentos, en ciertas ceremonias, los sacaban de sus lugares donde estaban cuidados, ¿no? Ahí está el Templo del Sol. Ahí arriba. Sin lugar a dudas que sin ningún instrumento era muy inteligente. Uno de los aspectos más fundamentales para construir la ciudadela, hemos visto, material lítico, ya había en abundancia. Pero el más importante, agua. Si no hay agua, no hay vida. Les dije, la primera fuente está ahí atrás y después se divide en 16 fuentes. Y aquí están las fuentes. No, el agua no es que se esté agotando, hay en abundancia. Solamente que la mantienen de esta forma. El servicio higiénico que ustedes utilizaron es agua del manantial. Hay agua en abundancia. Por eso incluso ellos van a ver que el canal no va en línea recta, sino va en forma ascendente. ¿Para qué? Para que la fuerza del agua cayera con fuerza y rompa las partículas de agua acá. Y eso va a crear oxigenación. Al crear oxigenación se va a mantener pura, ¿no? Entonces vean, eran ingenieros hidráulicos, sabían muy bien de lo que hacían. Acá no hay espacios para almacenar agua porque no era necesario, porque todo el año te provee de agua. Gracias al estudio de cuánto obtienen agua de estos manantiales, es que un ingeniero, Kenneth Wright, un ingeniero hidráulico, calcula que acá vivían 500 personas aproximadamente de la ciudad de La Noche. Gracias al estudio del agua, ¿no? Entonces, esto varía. 130 litros por minuto en época de lluvia y 80 litros por minuto en época de seca. Pero la montaña es la que genera el agua. No es que haya lagunas, no es que haya deshielo, simplemente la montaña presenta grietas. Mucha lluvia, mucho rocío, mucha neblina y eso va a acumular y por eso en la parte media han encontrado manantiales, las cuales fueron canales. Vean cómo han tallado la roca, cómo la unión tan perfecta. Ahí están los canales de un punto a otro y a otro y a otro. Para que no haya liqueo. Cuida la cabeza, cuida la cabeza. Oh, sí. ¿Cómo se siente? Cañón. Cañón. Quiero poner a escuchar esa. Well, we have Sunday night and, you know, we're going to look at the different shops and figure out which souvenirs we like the best. And